del país. Se llamaba Víctor Manuel II. Víctor Manuel II de la familia Saboya, la familia que había unificado la península italiana. Pero en el pedestal del monumento, aquí abajo, la estatua de una mujer con un león alado. Y la mujer es Venecia, es una personificación de esta ciudad. Venecia con su símbolo, el león alado, o sea, el león de San Marcos Evangelista. San Marcos Evangelista es el santo patrón de Venecia, que ya se enteraron. Así que el león alado, símbolo del santo, se volvió también símbolo de la ciudad y símbolo del Estado veneciano. En las banderas, los estandartes, las monedas, las medallas, los puños, los sellos de Venecia. Perfecto. Había siempre un león alado y se encuentran estatuas de leones en muchos lugares de esta ciudad. Venecia es italiana desde 1866, pero anteriormente, durante casi todo el curso de su historia, 1100 años, había sido independiente. Una ciudad-estado independiente. Y entonces, el lugar que en 2 minutos, y empezaremos la visita de la por un puente. El nombre de este puente creo que lo conoces, me refiero al puente de los suspiros. Puente de los suspiros, que en realidad más que un puente es un pasadizo de vida. Además es exactamente minúsculo, pero lo van a ver en un par de minutos. Es enorme este puente, y sobre todo puentecitos, son casi todos realmente muy pequeños. Venecia no es una isla, Venecia es un archipiélago. Son 123, porque son muchas visitas separadas por canales, o sobre todo canalitos, como este que ahora van a ver, este que viene, son canales en gran mayoría muy cortos, muy estrechos, con una profundidad realmente mínima. La profundidad promedio de estos canalitos es siempre inferior a 1 metro. Y con el pasar del tiempo para poder conectar. Claro, me refiero a todo el conjunto de para poner en comunicación 2 edificios. El primero es al lado. Ahora nos vamos a reunir justamente debajo de sus soportales. Es un edificio macizo, uno de los poquísimos construidos aquí en Venecia enteramente en piedra. Ahora en bloques de piedra blanca calcárea. El edificio macizo porque era, bueno, una cárcel, no era la única de Venecia, había otras cárceles, otras prisiones en otros barrios de la ciudad. Esta ciudad, ahora nosotros hemos llevado por el soportal para que puedan ver por ejemplo las rejas que todavía están dentro del canal, en clase de rejas. Esta fue, digamos, la clase central construida al lado del Palacio de Justicia. Palacio de Justicia que se encontraba y que se encuentra en el lado opuesto del canal. Un palacio magnífico, lo van a ver en un minuto, es una joya en absoluto de la arquitectura medieval italiana. Se llama el Palacio Ducal, fue Palacio de Justicia y sobre todo fue el asiento del gobierno. Y a su lado construyeron esta cárcel. La completaron en 1589 y la utilizaron como cárcel hasta 1922. Desde el 23, bueno, desde hace un siglo, desde 1923, Sospiri, el puente de los suspiros. Suspiros, en este caso, de los presos, llevados al juicio, a la tortura, a la muerte, al pasar, así, suspiraban. El nombre entonces cambió en el siglo XVIII y desde entonces lo llamamos así. Y desde entonces se sigue utilizando, porque ambos edificios son museos. Así que el Puente de los Suspiros ahora pone en comunicación directa las salas monumentales del palacio y las celdas un poquito menos, digamos así, monumentales de la cárcel. Así que ahora vengan, lo podrán ver, podrán si quieren no sé, sacar una foto y luego por favor el arco de piedra blanca con las 2 ventanas. Ahí está el ponte de Isópolis, la prisión de las mujeres, el palacio a su izquierda y el de los testigos. Bueno, si saquen una foto, mientras tanto me pongo
Vamos a ir abajo, en un par de minutos, por favor. Pásate, pásate. Más tarde la temperatura un poquito baja. Que veníamos nosotros, así nos sale todo tratando. De loco, esta pasada de Palacio es Hoy hemos tenido un buen de suerte en la pasada más espectacular que tenemos en Venecia. Una maravilla. Y además es la parte más antigua de todo el palacio. Porque aunque muy restaurada, claro, pero esta fachada ya tiene más de 670 años, en el siglo XIV, mediados del siglo XIV. El interior del palacio, su decoración, la parte, sobre todo la parte pictórica, es totalmente posterior. Porque también en Venecia, lamentablemente, los incendios ocurrían a menudo, o incendios varias veces, hasta en el interior de este palacio. Y debajo de los soportales, miren, hay una puerta, es la entrada al museo, y sobre la puerta pueden leer el nombre del museo y el nombre del edificio, como es en italiano. Palazzo Ducale. También lo llamamos Palazzo dei Dogi. El Doge era el jefe del Estado, porque Venecia fue una república, no se trataba de una república de vendedores. Con el pasar del tiempo y sin dar ningún golpe de Estado, así, poco a poco, esas familias de mercaderes se fueron apoderando de todos los cargos políticos y así poco a poco se fueron transformando en una aristocracia, pero una aristocracia mercantil, una aristocracia sin rey en realidad. Entonces, en este palacio, en una sala que está detrás de los ventanales de la planta superior, es una sala que mide más de 50 metros de largo, es enorme. Ahí adentro la asamblea de los que tenían derecho hereditario a gobernar, y no eran poquitos, porque llegaron a ser casi 2.000 caballeros. Aquellos casi elegían al jefe del Estado, o si prefieren, al presidente de la República, con el título de Doge. D-O-G-E. Doge es una palabra veneciana, no tiene nada que ver con el título nobiliario. No hay vivienda que participar. Actual es una reconstrucción, una réplica del campanario de San Marcos original. Venimos del campanario original casi 900 años, concretamente cuando se desvió el 14 de junio a las 9:52 de la mañana, el campanario de San Marcos se vino abajo, pero se habían enterado ya de que se encontraba en condiciones muy precarias. Ya habían evacuado la plaza entera. Claro que no hubo ninguna víctima cuando se cayó. Tardaron casi 10 años luego en su reconstrucción y en 1912 pudieron inaugurar el campanario nuevo, siempre en el mismo lugar, reconstruido con el mismo tipo de materiales, ladrillos, la misma forma, la misma altura, tiene 97 y pico metros, pero además, miren bien, lo remata una estatua del Arcángel Gabriel de cobre dorado, ahí en la cúspide. Es una estatua que desde acá parece minúscula, pero salta más de 3,5 metros y sobre todo es una estatua giratoria, es una veleta y mira siempre la dirección del viento. El Arcángel Gabriel. Así que esa torre es la réplica del campanario preexistente. Réplica, pero con una diferencia. Diferencia que desde fuera no se nota, pero existe lo reconstruido, hay un elevador. Es la única diferencia, es la modernidad, el elevador eléctrico para poder subir al mirador. A su izquierda, la fachada de piedra blanca de la Biblioteca de San Marcos.
es de los años 1540. Desde entonces es siempre, sobre todo, una biblioteca pública. Las salas de lectura de la biblioteca están en la planta baja, están detrás de los comercios. La planta superior es la parte monumental de la biblioteca, es comunicante con un museo cívico y permiten, así parcialmente por lo menos, permiten la capital administrativa de esta región. Luego hay mar, todo hay montañas. Pues de otra manera, si ponen a mi lado, van a ver las dos enormes columnas que están en la orilla. Las dos famosas columnas de San Marcos. Son dos columnas, como se dice, monolíticas. Las trajeron de Egipto en el siglo XII, hace mucho tiempo, y sostienen dos estatuas y una, bueno, la reconocen, es la estatua de un león alado de San Marcos, a la izquierda, un león alado de bronce de San Marcos Evangelista. En la columna a la derecha la estatua de otro santo, un santo soldado, es un guerrero, está matando un cocodrilo, se llama Teodoro, santo. Y fue el primer santo patrón de Venecia antes de San Marcos. Entonces, el león de San Marcos a la izquierda y San Teodoro a la derecha. Las dos columnas ahora son adornos, son columnas nada más que decorativas, pero en pasado tuvieron la función bien definida. Venecia es una de las poquísimas ciudades medievales italianas sin murallas. Se enteraron antes de desembarcar, antes de llegar. Venecia no tenía muros defensivos, porque no los necesitaba. Tenía agua defensiva, ¿no es cierto? Pero bueno, esta ciudad no tenía muros a su alrededor, así que en realidad no podía tener una puerta de acceso, una puerta de verdad. Así que las dos columnas entonces representaban la puerta, por lo menos ideal, de Venecia. Justo en medio de las dos columnas, generalmente, tenían lugar las ejecuciones capitales públicas. Ahí mismo sentenciaban a los condenados delante del Palacio de Justicia y no lejos de la cárcel. Por esta razón, inclusive hoy hay venecianos que prefieren a veces no pasar o no detenerse en medio de las dos. Pero por si acaso, digamos, hay venecianos un poco, bueno, muy superficiales. Tiene 5 cúpulas y en acá se ven no más que dos y media. Ahí está San Marcos. Más tarde, si tienen tiempo de interés, yo les recomiendo muchísimo visitar San Marcos. No es un museo, es un lugar de culto, es la Catedral de Venecia, pero permiten la visita turística con muchas restricciones, muchas limitaciones. Abren después de las 9:30 y dejan pasar un número bastante limitado de personas por dentro, pero en invierno la cola es muy corta, a veces no hay ningunísima cola. Cobran muy poquito, pero cobran 3 euros, pero permiten quedarse adentro lo que sea 20 minutos, media hora, permiten tirar fotos. Está siempre abierta hasta las 4:45, a partir de las 9:30, así que si tienen tiempo e interés, merece la pena entrar, porque no es una iglesia, digamos así, cualquiera. No se parece mucho a las demás iglesias católicas italianas. Es algo muy singular. Bueno, en primer lugar, por lo menos para nosotros, para los católicos, es la tumba de San Marcos. Pero San Marcos no murió en Venecia, en realidad, porque cuando San Marcos murió, Venecia no existía. Bueno, San Marcos Evangelista, para los católicos, fue un discípulo de San Pedro, no fue un apóstol de Jesucristo. Marcos fue discípulo de Pedro para los católicos, y para los católicos, Pedro fue el primer papa, ¿no es cierto? Así que desde Roma, Pedro mandó a Marcos para acá, para que pudiera Marcos evangelizar esta parte del Imperio Romano. Y entonces Venecia, repito, no existía todavía. Después de la muerte de Pedro, Marcos fue a Egipto, donde lo martirizaron en Alejandría de Egipto el 25 de abril del año 68. Marcos había comenzado a predicar el Evangelio en Alejandría cuando lo mataron y lo enterraron. Siglos más tarde, en el año 828, dos mercaderes venecianos cruzaron el Mediterráneo, llegaron a Alejandría, robaron algunas reliquias de San Marcos y las trajeron acá. Así que San Marcos es el santo patrón de esta ciudad desde la construcción llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XI. La consagraron en 1094, así que es el edificio más antiguo de Venecia. Y el constructor inicialmente encargado de la reconstrucción no fue un veneciano, por lo menos inicialmente, ni un italiano del continente.
un constructor griego de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, por orden de las autoridades venecianas, porque la iglesia de San Marcos, Constantinopla, así que San Marcos es católica, apostólica, romana, es católica desde siempre, pero se parece mucho más, sobre todo el interior de San Marcos, se parece más a una iglesia oriental, una iglesia ortodoxa, griega, porque la estructura arquitectónica de San Marcos es obviamente oriental, es una iglesia, ¿cómo se dice? Bizantina. Y la característica sobresaliente de San Marcos es la presencia de mosaicos, porque en el interior de San Marcos cuadros pintados por pinceles hechizados. En San Marcos hay mosaicos en el piso, hay mosaicos sobre todo en el techo, que es inmenso, y también hay mosaicos en la fachada. Y los mosaicos de la fachada lo van a ver en la parte militar. Parte de los comercios están cerrados, no todo, claro, pero una parte de los comercios y hasta de las cafeterías y restaurantes están cerrados. Un poquito más corto, que parece casi como cerrar la plaza, pero pueden pasar tranquilamente a través de los soportales, claro. Ese edificio tiene su propia historia, porque lo encargó Napoleón Bonaparte. Los franceses llegaron en 1796 y no llegaron de turistas, llegaron como ejército revolucionario francés. Antes se apoderaron de toda Italia continental y por la presión militar de Napoleón, el gobierno veneciano al final abdicó. El día 12 de mayo de 1797 el último doge dimitió y a los 3 días las tropas francesas entraron, ocuparon también el archipiélago y terminó así la independencia de Venecia en 1797, después de casi 11 siglos de historia. Y ese edificio es uno de los poquísimos construidos por orden de Napoleón. Pero Napoleón nunca lo vio completado del todo. La ocupación francesa fue realmente muy corta, duró una década. Después de la derrota definitiva de Napoleón en virtud de los tratados internacionales, Venecia entró a formar parte del imperio austríaco, más tarde austrohúngaro, así que los un apellido veneciano. Ahí abajo hay una escalinata que da directamente acceso a las salas del Museo Correr y se encuentran esas salas detrás de todos aquellos ventanales en las plantas superiores de ese edificio del siglo XVII. Pertenece todo completo a la ciudad, es comunicante con la biblioteca y está justamente ahí arriba en las plantas superiores el cívico Museo Correr. Claro que debajo de los soportales hay comercios y cafeterías, claro, pero el edificio pertenece a la ciudad junto con el Napoleónico y es un museo. En cambio, el de enfrente, ese edificio que ocupa todo el lado norte de la plaza, es de la última década del siglo XV, por lo menos la fachada del interior, claro que está reconstruido, pero eso no es un museo, casi todo es propiedad de una compañía italiana y el nombre de la compañía lo ponen en muchos de sus cristales ahí arriba: Assicurazioni Generali. Generali, seguros, assicurazioni, seguros. Lo compraron en 1831 porque se lo compraron a los austríacos y desde entonces pertenece siempre a esta compañía italiana, Generali, aunque ahora no lo están utilizando todo completo. Pero repito que en la plaza de San Marcos no hay apartamentos, no hay viviendas de particulares, hay museos, algunas oficinas, comercios y cafeterías, pero apartamentos en la plaza no.
De todas maneras, lo que realmente llama la atención en la plaza es, venga, por favor, la fachada principal de San Marcos. Y mírenla bien porque en este momento, milagrosamente, casi lo tiene. Chiquitas, o sea que miden hasta menos de esta línea. Las teselas más antiguas pueden medir menos de un centímetro cuadrado del techo. Y las de la fachada son de pasta de vidrio. Esto lo que es pasta de vidrio coloreado o vidrio incoloro, pero con una laminita de oro. Oro en cantidad realmente mínima. Hoy en día, con 7 gramos de oro, parece nada, con 7 gramos de oro consiguen casi 1 metro cuadrado de lámina de oro. La cantidad es mínima, pero es oro. Y está siempre dentro de las teselas, porque ponían el oro siempre en medio entre 2 capas de vidrio incoloro y las 3 cosas, o sea, vidrio, oro y vidrio por encima del oro. Antes las tenían que calentar bien en un horno para que se pudieran soldar. Luego las sacaban del horno, entonces recortaban las teselas y finalmente podían comenzar a pegar esas teselas o al techo o a la fachada, pero claro, manualmente, individualmente. Un mosaico se hace un pedacito a la vez, porque en definitiva no hay otra manera. Y el techo de San Marcos mide 8.600 metros cuadrados. Es el techo de mosaicos más extenso que tenemos en Italia. Tardaron entonces más de 30 años, entre 1063 y 1094, 3 décadas en reconstruir San Marcos toda, completa, y en comenzar una primera decoración. Luego tardaron siglos, no tanto en completar la primera decoración, cuanto en restaurarla y reformarla y renovarla, y siempre agregando algo nuevo, elementos decorativos nuevos a San Marcos. Así que la estructura arquitectónica de San Marcos es totalmente bizantina. San Marcos es una iglesia de estilo bizantino, pero la decoración es una mezcla de estilos de todas las épocas, desde el siglo XI hasta el siglo XIX, y de todos los países, digamos, europeos y mediterráneos. Estilo bizantino, románico, morisco, gótico, renacentista, barroco. El mosaico que está sobre el andamio, ese que representa a Cristo en trono, lo renovaron en la última década del siglo XIX. Para nosotros es un casi contemporáneo en realidad. Así que es algo de lo más interesante, de lo más singular. Esta mezcla de estilos concentrados en un único edificio. Por eso he dicho, si tienen tiempo e interés, merece la pena entrar. Repito, en invierno la cola para entrar es cortísima. Todavía no está abierta la iglesia. De todas maneras, abren después de la luz. Sí. El techo de San Marcos es fabuloso. Una maravilla, realmente. Pero ya que estamos aquí, no puedo no mencionarles otra maravilla. El reloj zodiacal de 24 horas en la fachada de la Torre del Reloj. Porque el campanario, ya lo conocen, es una reconstrucción, una réplica. La Torre del Reloj, más que nada, es una torrecilla muy pequeña, pero mucho más interesante, yo creo. El campanario es de la última década del siglo XV, en 1499, último año del siglo, inauguraron el reloj zodiacal. Y el cuadrante azul y oro, representa el firmamento, por eso tiene ese color azul como el cielo. Pero en aquel tiempo se creían que la Tierra era el centro de todo el firmamento y la colocaron justamente en el medio. Ahí está la Tierra, centro del universo, y en torno a la Tierra, la Luna, las estrellas, los 12 signos zodiacales, las 12 constelaciones de estrellas y sobre todo el Sol. Entonces, en ese reloj, el Sol se mueve en torno a la Tierra. El Sol es la manecilla del reloj. Una única manecilla tiene el reloj para marcar la hora. El Sol, entonces, el Sol va marcando la hora. Y grabaron las 24 horas en el anillo de piedra blanca, los 24 números romanos. El mecanismo del reloj no es de la misma época. El mecanismo lo cambiaron cuando añadieron a la torre el segundo reloj. ¿Han visto la estatua de la Virgen María con números romanos a la izquierda? Son las horas de la 9 de la mañana, y minutos a la derecha en números arábicos. Son minutos que cambian de 5 en 5 cada 5 minutos y parece un reloj digital, ¿verdad? Pero es totalmente mecánico, es del siglo XIX. Hay 2 ruedas de números, horas, minutos, que así dan vueltas
mecánicamente. Arriba de la Virgen María, el león de San Marcos, el león alado con el Evangelio de San Marcos. En la cumbre, en la terraza, una campana de bronce con dos estatuas mecánicas. Dos autómatas de bronce. Campana y autómatas también son del año 1499, son originales. El mecanismo es posterior, pero a todas las horas, día y noche, los dos autómatas golpeando la campana con sus martillos dan la hora. Se llaman los dos autómatas los moros, los dos moros de la torre del reloj. Ambos moros y ambos relojes funcionan correctamente, pero en absoluto el reloj zodiacal es una joya. Y yo creo que esta torre del reloj de Venecia, junto con otra torre del reloj, la que está en Praga, son dos torres casi contemporáneas. Son las dos torres del reloj más representadas, las más famosas, digamos, en la Unión Europea. La Torre de Praga tiene hasta los muñequitos que salen afuera a todas las horas. Y también esta tiene muñequitos. Pero pero son un poco más perezosos. Salen afuera 2 veces al año. En el Día de los Reyes, el 6 de enero, y en el domingo de la Ascensión, 40 días después de la Pascua de Resurrección. Quitan entonces los números del reloj, digamos, digital, quedan 2 puertecitas a la izquierda y a la derecha de la estatua de la Virgen, y por la puerta de la izquierda, a todas las horas, salen afuera un ángel con los 3 reyes. Son muñequitos de este tamaño, de madera pintada. Un ángel con los 3 reyes salen afuera, pasan por el balconcito que está delante de la Virgen, le hacen mecánicamente una reverencia a la Virgen María y vuelven a entrar. Esto pasa 2 veces al año. Pero ahora, por favor, vengan por aquí. Segunda porque el agua de la laguna se filtra por debajo y brota fuera por las atrás. Esto pasa muy frecuentemente. Esa puertecita, mírenla, es la entrada a San Marcos para el culto. Claro que no hace falta hacer ninguna cola ni pagar ningún boleto para escuchar misa. Hay otra puerta, esa es la puerta que da acceso a la capilla. Venga, por favor. La capilla de San Marcos, donde dicen misa en los días laborables. Y ahí afuera están, bueno, todos los horarios de la misa de San Marcos. Repito, es el primer lugar, una catedral. Y al lado de la catedral, pegado a la catedral, reconstruyeron durante la ocupación napoleónica el Palacio de los Militares, frente de nosotros. Esta fachada tiene poco más de 200 años. Es la residencia del obispo de Venecia. El obispo sigue viviendo. Murano es una de las islas en esa isla desde hace mucho tiempo, o sea, desde el año 1293, conocemos perfectamente la fecha. Desde entonces se encuentran en Murano las fábricas donde se realiza la producción de los vidrios. Cuidado con el carro.
temperaturas de casi 1400 grados de temperatura muy elevada. Venecia hay talleres donde los maestros de decoración dan demostración